La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos presentan Comunidad INEA Radio, un programa especializado en la educación de jóvenes y adultos en México. Conduce Mónica Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por nuevamente estar con nosotros en este programa Comunidad INEA Radio. Es un placer que nos acompañen, es un gusto enorme saber que pues cada semana nos están sintonizando para conocer todas las maravillas que tiene en materia educativa el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. La entrevista. Antes de comenzar el programa, quiero dar el teléfono donde ustedes gratuitamente se pueden comunicar al instituto, pedir informes y muchas cosas que deseen saber después de escuchar este programa. 01-800-0060-300 y con gusto, de verdad, ahí les estamos atendiendo. Pues hoy tenemos aquí como invitada a la subdirectora de contenidos diversificados del INEA. Es importante saber qué significa esta palabra, contenidos diversificados, y muy en especial saber pues por qué se está elaborando este tipo de estructura y desde hace cuánto tiempo. Así es que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues vamos a platicar de los contenidos diversificados, que es así como un tema fuerte. Fuerte porque me suena así como, sí, qué difícil, ¿no? Así diversificado, claro. Porque todo. Bueno, mira, contenidos diversificados es una subdirección que nació hace ya bastante tiempo dentro de la dirección académica del INEA y se llama contenidos diversificados inicialmente porque la estructura del MEVIT, del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, es una estructura que justamente lo que tiene son módulos básicos y módulos diversificados. Claro. Entonces, cuando esta subdirección nació, lo que hacíamos era fundamentalmente responsabilizarnos de todo lo que fue la elaboración, la integración, el trabajo con los módulos diversificados. Pero conforme fuimos, evolucionando, conforme se fue consolidando el modelo de educación para la vida y el trabajo, conforme fuimos avanzando en términos de la elaboración de estos módulos, también fuimos abordando otras clases de diversidad, que no son solo los módulos diversificados. Fuimos también haciéndonos cargo de los programas dirigidos a diferentes grupos de la población. Y estos diferentes grupos de la población, pues justamente se caracterizan por eso, por su diversidad. Entonces, en este momento, la Subdirección de Contenidos Diversificados, si bien sigue siendo responsable de todo aquel módulo diversificado que por alguna razón muy particular tuviese que elaborarse o actualizarse, porque bueno, como bien sabemos y ya lo habrás platicado con muchas otras de mis colegas, el conocimiento evoluciona constantemente y hay que irnos adecuando a ello. También ocurre que de pronto hay algún tema emergente, importante, socialmente importante, al cual hay que responder y bueno, pues por ahí nos vamos. Por ejemplo, este módulo de la educación te hace libre surgió ante un tema emergente relacionado con la población penitenciaria en el país. Bueno, pues vamos abordando esos contenidos y vamos haciendo módulos educativos, pero la otra parte más importante tiene que ver con la atención a lo que yo te decía hace un momento, a estos grupos diversos de la población que requieren atención educativa y que presentan características muy particulares. Entonces, en este momento, en la subdirección, además de hacernos cargo de muchos módulos diversificados, fundamentalmente estamos trabajando con grupos de población y estamos trabajando con grupos de población a los que tradicionalmente la institución ha venido prestando particular importancia. Por ejemplo, ¿cuáles serían los grupos tradicionales que la institución los ha estado viendo y trabajando con ellos? Los grupos tradicionales que la institución ha venido trabajando han sido, por ejemplo, lo que llamamos los niños y jóvenes 10-14. Es decir, niños entre 10 y 14 años de edad que quedaron fuera del sistema educativo por alguna razón vinculada a sus condiciones de vida o a que están trabajando en
en la calle, son niños en situación de calle, pues, ¿no? Sí, que tienen que ayudar para llevar dinero a la casa, o ¿no? que de Por hecho eso. viven en la calle, Claro. o que están ya atendidos por alguna institución que se dedica a este tipo de población, y entonces la oferta educativa la llevamos nosotros. Entonces hay una oferta educativa que se llama el MEVIT 1014, acotado, para esta población, y pues nosotros llevamos a efecto todo lo que tiene que ver con la atención a los niños y jóvenes 1014 en términos de la formación de los orientadores educativos que los atienden, en fin, el acotamiento del modelo educativo. Ese es uno de los grupos. Otro grupo que tradicionalmente ha venido atendiendo la institución son las poblaciones indígenas. El INEA realmente desde sus inicios prácticamente empezó a trabajar con poblaciones indígenas. No es nuevo el trabajo con poblaciones indígenas dentro de esta institución, pero lo que sí es relativamente nuevo es el modelo educativo. O sea, antes ya había visto esa posibilidad de trabajar con y ya gente se indígena. trabajaba con Claro. ellos. Y ahora, yo quiero que después de esta pausa nos digas a partir de qué momento ya está trabajando con modelos de educación para los indígenas. Exactamente, ¿Sí? claro que sí. Bueno, pues entonces adelante, Eric, vamos a esta pausa institucional y regresamos. No te desconectes. Estamos en Comunidad INEA Radio. Regresamos. Termina tu primaria y secundaria gratis y obtén tu certificado. Informes en el 01800 0060 300. Nuestro portal www.inea.gov.mx. Concluye gratis tu primaria y secundaria en el INEA. Hay un INEA cerca de ti. Informes en el 01800 0060 300. No te desconectes. Estamos en Comunidad INEA Radio. Regresamos. De regreso, y esa era la duda y la pregunta y sobre todo el cuestionamiento. ¿Desde cuándo están trabajando con modelo para los indígenas? Mira, el modelo específico que es modelo Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilingüe, que se abrevia como, bueno, se sigla como MIB, este modelo se está trabajando a partir de 2004. Y precisamente, pues marca una diferencia importante con lo que se venía haciendo anteriormente en términos del concepto de educación básica para poblaciones indígenas, en este caso personas adultas, jóvenes y adultas de 15 años. De 15 años y en más, adelante. en Y más. adelante, así es. Entonces, bueno, es un modelo que en primer término ya se enfoca no solo a la alfabetización, sino al continuo de la educación básica. Esta es una característica importante que lo hace distinto a lo que se venía haciendo anteriormente, y desde luego, por otro lado, sí hay un concepto también distinto en términos del proceso de alfabetización, de cómo se lleva a efecto la alfabetización indígena bilingüe, con un enfoque comunicativo y funcional, con una perspectiva muy orientada a la elaboración del material educativo desde las propias comunidades indígenas, con la participación de quienes en ellas han vivido y que no solo conocen la lengua oralmente, sino que también son capaces de leerla, de escribirla, y desde luego que conocen la cultura en la cual se genera este material educativo. Entonces es un esfuerzo muy interesante. Doble o triple, ¿no? Porque aquí ellos tendrían que estarse actualizando en el español, y si no lo conocen igual también, o nada más es su lengua. Bueno, cuando estamos hablando de quienes estudian con este modelo, justamente sí, estamos hablando de personas en quienes en primer término hay que determinar cuál es su grado o su nivel de bilingüismo, porque en las poblaciones indígenas tú vas a encontrar mucho la situación de que sí hay gente que ya es bilingüe, pero hay igual personas que son monolingües, o lo que llamamos bilingües incipientes, es decir, a lo mejor entienden, pero no son capaces de expresarse, o en algunos casos es al revés, pueden expresar algunas palabras, pero no pueden
no pueden entender o escribir, ¿no? Bueno, ya la escritura y la lectura ya sería una persona ya me fui muy en grande, claro, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hay muchas diferentes situaciones de bilingüismo receptivo, incipiente o coordinado cuando ya la gente y eso toda la persona que va a educar tiene que darse cuenta de lo que pues nosotros lo que hacemos es aplicar una entrevista inicial. Hay una entrevista inicial que forzosamente se tiene que aplicar en comunidades con presencia indígena predominante a efecto de que se pueda determinar el nivel de bilingüismo de la persona y con base en ello poder decidir qué módulos se le pueden acreditar del estudio del español. Si la persona ya sabe español, pues se le acreditan algunos módulos de español. Si la persona es realmente monolingüe, entonces se inicia su proceso de aprendizaje con módulos en lengua indígena y la idea es no que aprendan su lengua, esa ya la saben, las personas conocen perfectamente su lengua, sino que aprendan en su lengua, porque es en la lengua en la que son capaces de pensar. Sí, estudiar en su lengua. Claro, la idea y ahora sí que lo importante de estudiar en la lengua materna, cualquiera que sea esta, en este caso indígena, es precisamente que es la lengua que tú dominas, que conoces y en la que nombras el mundo. Qué interesante aquí los asesores bilingües, que también es un trabajo que ustedes yo creo que llevan a cabo y califican y están con ellos muy en comunicación. Sí, así es. El asesor bilingüe es la figura fundamental en todo este proceso educativo. Sin el asesor bilingüe es imposible pensar en un proceso, ¿no? Y todo. En la atención es muchísimo, junto con el material educativo, desde luego. Todo un equipo. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa contigo, la segunda parte de que bueno, estamos conociendo qué son los contenidos diversificados. Ya estamos viendo la diversidad de cosas que tenemos en el país y una de estas es la parte de los indígenas, ¿no? ¿Te parece si vamos a escuchar una sección que se llama Mebit? Y bueno, pues ya al regresar nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Claro que sí, con mucho gusto. Adelante. Modelo de educación para la vida y el trabajo. Mebit. Y ya estamos en esta sección, el Mebit, que a todos nos gusta, sobre todo porque nos informa lo que podemos hacer potencialmente hablando desde el momento en que decidimos terminar la primaria y la secundaria. Pues ahora vamos a platicar sobre este módulo, Ser Mejor en el Trabajo. Y este es un módulo que está dirigido para las personas que ya tienen un empleo, pero que desean mejorarlo. Particularmente este es un módulo que pues es muy útil para las personas y curiosamente también para los empleadores, porque en este módulo pues se abordan aspectos que tienen que ver con la calidad del trabajo que se realiza, ¿no? En una empresa, tiene que ver con productividad. Tiene que ver con comunicación, claro, para ambos, porque así como tiene que ver con cómo puede ser más productivo, también tiene que ver con un aspecto que a todos los trabajadores nos interesa y que son los derechos y obligaciones laborales que adquirimos cuando establecemos una relación contractual formal. Interesante, ya lo hablaremos en otra emisión sobre exactamente cuántas unidades lo conforma, cuántos libros de trabajo. Bueno, todavía nos da tiempo, Eric, de hablar un poquito. No, lo vemos en el otro programa. Invita, por favor, al público Radio Escucha que te esté escuchando a que se comuniquen con nosotros gratuitamente y se inscriban al INEA. Sí, claro, cómo no. Bueno, todas aquellas personas que les interese estudiar este módulo y cualquier otro de los que tenemos también, por favor, comuníquense con nosotros al 01800 0060 300 y aquí con mucho gusto les vamos a orientar con relación a todos los temas interesantes que tenemos para que puedan estudiar con nosotros su primaria y su secundaria. Muchas gracias. Acabar, terminar, validez oficial. Así es. No te desconectes. Estás en Comunidad INEA Radio. Pues ya escuchamos nuestro Mebit. Muchas gracias a la subdirectora de Contenidos Diversificados por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes, Mónica. Hasta la próxima. Y bueno, ustedes, amigos, no se olviden de sintonizarnos en nuestra página oficial. Ya saben que YouTube está también abierto para que nos escuchen en estos programas en www.inea.gov.mx, igualmente a través de Facebook en INEA Nacional y en Twitter también @INEA Comunica, todo junto. Gracias, nos despedimos en la producción Eric Barrera y aquí al micrófono Mónica Reyes. Hasta la próxima.
Nuestro portal www.inea.gov.mx. Esta fue una producción de la Dirección de Concertación, Vinculación y Alianzas Estratégicas del INEA. Comunidad INEA Radio. Con educación, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. CEP, Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.